Hola mis queridas niñas, queridos amigos, muchas gracias por sus comentarios, se los agradezco muchísimo. Estoy con ustedes y les agradezco que ustedes estén conmigo. Esta última semana ha sido una semana muy particular en el sentido en que he entrado mucho en sincronismos. Esto quiere decir que es como cuando uno piensa en una persona y entonces esa persona nos llama, ¿verdad? O nos manda un mensaje, quiere saber de nosotros. Es increíble. Entonces perdemos el contacto por un tiempo, pero cuando pensamos en ellos, entra el sincronismo y estamos en contacto una vez más. Y entonces es igual cuando pensamos sobre un tema y de repente aquí hay más información y acá hay más y acá hay más. Y resulta muy interesante adentrarse en todo lo que nos está dando el mundo acerca de esto, de ese tema en particular. Y en esta ocasión quiero hablarles de los espejos. Después vamos a hablar de las novelas. Fíjense que cuando yo era pequeña, mi abuela, que era una persona muy modesta en muchos sentidos, nos decía: no se miren tanto al espejo, no sean vanidosas, eso es pecado, ya saben. Y luego por ahí viene el comentario de alguien: es que si te miras mucho al espejo, entonces vas a ver al diablo. Ay, pues ¿cuál diablo? No, está más ocupado con los asesinos, está con los maleantes. Pero si vemos nuestros demonios, esto es lo fantástico del espejo, cómo vemos nuestros demonios. Y esto viene al caso también, por otra sincronización, es que cuando vemos a una persona que, ay, cómo me cae mal, cómo me choca, y antes de ponerle la etiqueta a esa persona de todo lo que no nos gusta, lo interesante es ver qué hay de nosotros en esa persona, porque somos espejos y nos reflejamos, y lo mismo viene del otro lado. Entonces, ¿qué tanto es eso que no nos gusta y por qué? ¿Verdad? No le pongamos etiquetas, mejor nos preguntamos: ¿qué hay ahí que tengo yo? Y que no me gusta. Obviamente porque me cae mal, entonces pues no me gusta. Y lo interesante de esta confrontación con los espejos es eso, ver qué hay ahí que no nos gusta. Y buscarle a la otra persona, antes de juzgarla, buscarle algo agradable, porque siempre hay algo agradable en todas las personas. Además, luego no sabemos qué vida han tenido, por qué han tenido que pasar. Entonces, antes de juzgar, tengamos un poquito de compasión y con nosotros mismos también, para que veamos qué es lo que está medio torcido allá adentro. Bueno, me pareció muy interesante todo esto de los espejos, porque todo lo que nos choca, nos checa. Entonces habría que ver qué es esto que tanto me choca. Bueno, pues ha de ser porque yo tengo algo que ver ahí, ¿verdad? Y luego nos resistimos a las cosas, y también a lo que nos resistimos persiste. Entonces habría que tener cuidado de dejar pasar las cosas, soltarlas, para que no se queden ahí sentimientos negativos, formas de juzgar a las personas. Bueno, me pareció que les debía platicar algo de lo que me ha estado pasando en los últimos días. Y es natural que cuando estamos en el encierro tenemos que darnos cuenta de muchas cosas de nosotros. Y bueno, dije, se los voy a platicar. No sé si les guste. Y yéndonos a las novelas, fíjense qué cosa tan terrible, que omití a una persona muy importante en mi vida que estuvo con nosotros en el privilegio de amar. Mauricio Herrera, un maravilloso comediante con el que tuve el placer de compartir muchas veces en teatro. Yo soy medio mensa y me río de todas sus cosas. Entonces hicimos una
una buena mancuerna en ese sentido. Y siempre me gustó trabajar con él. Lo disfrutaba muchísimo. Creo que a la gente también le gustó. Hicimos muchas obras, la pasamos de maravilla y hemos permanecido como amigos durante todo este tiempo. Él y su mujer, una hermosísima mujer, Luana, un ser lleno de amor, completamente. Y bueno, los dos llenos de amor, por eso están juntos. Y yéndonos a las novelas y cómo empecé mi carrera, les quiero decir que yo empecé en 1969 como extra. Por ahí hay una información equivocada y todos creen que tienen la verdad, pero la verdad la tengo yo porque yo lo viví. Entonces yo empecé en el 69 como extra en las películas y luego papelitos más pequeños y todo eso. Después sí participé de extra, creo que ya les dije, en algunas telenovelas. Y una de las novelas con las que empecé, que se llamó Extraño en su pueblo. En esta novela compartía con Rodolfo de Anda, con el señor Gálvez, con Rosario Gálvez, con Héctor Bonilla, que ya era una estrella dentro de la pantalla de la televisión. Fue una experiencia muy interesante porque cuando uno viene del cine, consideran que no puedes hacer televisión, o al contrario, ahora los que hacen televisión, los del cine consideran que no pueden hacer televisión. Y las cosas van cambiando, ¿no? Antes era así y ahora es al revés. Entonces en esta experiencia me sentía observada constantemente, ¿no? Que a ver qué está haciendo esta mujer. ¿Va a poder hablar? ¿Va a poder decir? Bueno, todos los medios son diferentes. El cine pues lo cuidan a uno, le ponen las luces, sabe uno los textos exactamente de lo que tiene uno que decir, está muy cuidado, y en la televisión todo es rápido y hay que aprender a escuchar el apuntador, que es una persona que le está pasando a uno la línea. Y entonces, aparte de escucharlo, uno tiene que tener la capacidad de interpretar al personaje. Ay, que ya te tapaste con tu luz, mira dónde te metiste, en fin, sucedían cosas de ese tipo. Y también por eso considero que fue una experiencia muy interesante, aprendí mucho. Y también se aprende del ser humano, quiénes fueron los que nos dieron su apoyo en ese momento y quienes nos estuvieron metiendo el pie muchas veces. Porque sucede que en esta novela pues me había contratado el señor Ernesto Alonso, que tal vez muchos de ustedes deben saber que le llamaban el señor telenovela, y él me dio la primera oportunidad. Muchas veces el productor confía en uno, pero no todos los demás. Entonces es un reto, ¿verdad? Es un reto y hay que pasarlo. Y ahí aprendí un poco a hacer televisión, y a medida que va la experiencia, pues va uno mejorando, ¿no? Igual que cuando hice teatro. Ave María, qué nervios, porque además me ofrecieron una obra de teatro que tenía que estrenarse en una semana, 5 o 6 días, porque la actriz que lo iba a hacer mi personaje no lo pudo hacer finalmente. Yo no pregunté por qué, pero son las cosas de la suerte de mi vida. Entonces me tuve que aprender el personaje a toda velocidad, imagínense, y ensayos muy fuertes porque había que salir de gira con esta obra. Era Fernando Pallavicini quien la dirigía, y el señor Julián Soler era mi contraparte. También fue una experiencia, porque recuerdo que antes de entrar a escena, yo tenía que entrar con una charola, con tazas, con café, la cafetera, ya saben, toda la parafernalia para servir un café. Y entonces
Atravieso la puerta y me tropiezo. Afortunadamente no llegué al suelo, pero yo venía ya tan nerviosa. Estaba asustada realmente de enfrentarme a ese público que estaba ahí, a pisar el escenario. Pero este tropezón me hizo subir y me hizo sentir de que, ay, ya te tropezaste, Elena, pues ahora tienes que salir adelante porque ya de entrada el público se ríe porque la señora se está tropezando. Ay, fue una experiencia increíble. Y estuvimos de gira mucho tiempo. Ah, me encantó conocer al señor Soler. Ya les había dicho que yo admiraba mucho a los Soler, don Fernando Soler, Prudencia, Sara, ay, el señor Joaquín Pardavé, que ha hecho nuestras alegrías, que toda la vida, si hay algo en la televisión del viejo cine mexicano, yo lo quiero volver a ver. Después de esta novela de Extraño en su pueblo, el señor Ernesto Alonso otra vez me invitó a participar en una novela donde la protagonista era la queridísima Jacqueline Andere. Mil besos a mi Jackie. Y ella era el personaje principal. Y yo tenía un personaje más pequeño, pero que también significó un reto en su momento porque estaba loca, enamorada del personaje que era el coprotagonista de Jackie, o creo que estaba casada, ya ni me acuerdo. Lo único que me acuerdo de esta historia era que se deschavetaba un poco, se volvía un poco loca la mujer, loca de amor, o vayan ustedes a saber, ya no me acuerdo de todo, pero sí me acuerdo que tenía que sacar una parte de mí que no había sacado antes, una parte de mí que me conflictuaba, que no estaba muy segura de cómo hacerlo. Así es que esas experiencias valen oro, y yo creo que a todos los actores en un momento dado les toca hacer algo que nunca han hecho antes, y el miedo nos paraliza. Y así como han sido todas estas experiencias que yo les llamo de suerte, después el señor Pimstein era un productor, me llamó para trabajar en La Venganza, en donde una vez más la actriz que iba a representar este personaje no quería hacerlo. Pero era para mañana, ¿ok? Era mañana, tienes que empezar. Y ahí está esa ropa y pruébatela. Y digo, oiga señor, pero es que esta ropa no me queda a mí, ¿verdad? Porque yo no soy de esa talla, no tengo esas cualidades ni esos atributos. Entonces, bueno, en ese tiempo ellos no ponían la ropa, los productores no ponían la ropa, uno tenía que buscarse su vestuario. Entonces, encontré un vestido viejo por aquí, otro por allá, porque era un personaje que se transformaba. Esto me encantó de la historia. Se transformaba de una mujer que vivía en el campo, sin educación, y que iba creciendo poco a poco a medida que se iba encontrando con el padre que le dio ayuda, y luego más tarde tuvo la oportunidad de tener un negocio y de superarse. Una vez más, un personaje que se superaba. Esta historia ya se ha hecho varias veces. La hizo Verónica Castro y se llamó Rosa Salvaje, y después la hizo Thalía, no sé si se llamaba Marimar, en fin, y la dirigió Beatriz Sheridan, que estaba como uno de los personajes en la novela que yo hice, La Venganza. Esta fue con Enrique Lizalde, con unos personajes fantásticos, ¿no? Fue una gran experiencia para mí. Ser protagonista por primera vez, hacer la transformación de los personajes. Creo que lo que valoro mucho de mí misma es que logré hacer la transformación en un solo día, porque
ese día se filmaba la entrada, entonces de salir con los cabellos largos y descalza en el campo, y luego la transformación de la mujer, que está un poquito ya más seria, y luego un poco asustada, hasta la mujer empoderada. Era preciosa la entrada. Bueno, a mí me encantaba, y a mis amigos también, y todavía lo recuerdan mucha gente. Bueno, y después ya vinieron otras novelas. Pero aquí quiero mencionar a alguien muy importante en mi vida y en mi carrera, porque esta productora me dio un gran impulso. De alguna manera como me rescató, porque ya tenía mucho tiempo que no estaba haciendo televisión. También yo consideraba que había que dejar descansar al público, pero el actor no debe descansar, debe de seguir trabajando. Lucy Orozco. Entonces Lucy, con ella hice muchas novelas, una tras otra. Pues ustedes se acuerdan de Gente Bien porque me hablan de ella, con el adorado de César Évora. Una muy buena historia. Ahí me moría. Sí. Me daba el ataque al corazón y caía sobre la pecera. Ay, y esta fue una historia muy chistosa porque ya se había intentado la pecera antes y se salía el agua y ya no se podía hacerle cena. Y entonces otra pecera, y de pronto se empieza a salir el agua y todos andábamos allá afuera fumando y cotorreando. Y cuando yo entro veo que se está tirando el agua y dije, esto se va a reventar. Y empecé a gritar, corran, corran, porque la pecera se revienta. Casi doy el conteo de 5, 4, 3, 2, de esas cosas que siente uno que si no se va a perder otra vez el momento de hacer la escena. Y ahí tirada en el agua y los pececitos, ay, qué pena me dieron los pececitos. Fue interesante, muy interesante y muy adorado mi querido César Évora, de verdad. La pasamos muy bien. A ver, y luego déjenme acordar. Bueno, Las secretas intenciones con Lucy, Retrato de familia. Ay, en Retrato de familia fue muy lindo también. Bueno, ahorita me acuerdo de otras cosas, esperen. Y otra muy interesante experiencia fue cuando me llamaron a hacer un personaje doble, Damiana y Juliana, en una novela donde pues yo ya entraba avanzada en la novela y la protagonista era la queridísima Vicky Rufo, que todas ustedes conocen y muchas son fans de ella también, adorada la Vicky. Y entonces en esta novela yo tenía que hacer dos personajes, una se vestía de rojo y una se vestía de blanco, pero yo tenía que encontrar que no nada más se distinguieran por los colores, tenía que encontrar que el papel que yo estaba interpretando se viera la diferencia de una y de otra. Y gracias también al equipo fantástico del staff, que en esta ocasión tuvimos que hacer malabares. Me acuerdo que me dejaban hasta altas horas de la noche para hacer las escenas porque tomaban mucho tiempo, en donde se grababa primero a un personaje y luego el otro pasaba por enfrente, por atrás, y todo tenía su truco. Y lo que yo encontré de interesante es que tenía que buscar esa forma de hacer los dos personajes y que se vieran diferentes. Y el otro reto ahí fue cuando uno de los personajes tenía que fingir que era la otra y seguir siendo ella misma. Bueno, fue fantástico, pero gracias al staff logramos hacer este trabajo. Tenía que medir los diálogos de alguna manera, cuánto tiempo me tardaba yo en decir mi diálogo y mentalmente el diálogo de la otra, para no empatarnos con las voces y todo eso. Así es que fue un gran aprendizaje en ese momento. Después lo volví a hacer con
con la novela de Nathalie. Cállate, pajarito, cállate. Ay, con una novela de Nathalie en donde también hacía dos hermanas, ya un poquito más entrenada en el asunto. Le busqué sus características a una y a otra. No duraron juntas mucho tiempo porque una mataba a la otra o no sé qué demonios le hacía, pero acababa con ella. Y esto lo hicimos en Miami con ya les dije, con Valentino Lanús. Y sí, era Camila Sodi, perdón. Las locaciones eran fantásticas, una casa que había diseñado el señor Versace, y entonces todo era fabuloso, toda la escenografía, y yo era la dueña de este palacete, entonces fue fantástico. Y fantástico fue interpretar a los dos personajes. Me gustaba más la que era más seria, porque la otra era una loca, pero esa era la que prevaleció en la historia. Entonces una hablaba pausada, y tenía un gesto particular, y la otra hablaba a toda velocidad y era explosiva. Era la villana. Esa fue una linda experiencia y muchas gracias a Nathalie porque me dio esa oportunidad, porque estuvimos muy felices en esa temporada en Miami. Lo recuerdo con mucho cariño y recuerdo mucho a mis compañeros, que la pasamos muy bien. Sí, todos estábamos muy a gusto. Imagínense, trabajábamos en un lugar hermoso, pues ¿qué más se puede pedir? Y otras dos personas con las que me dio mucho placer trabajar fue el maravilloso actor peruano Ricardo Blume, que bueno, ya tenía un éxito enorme, ¿verdad? Y ya era muy reconocido en todas partes. Una maravillosa persona, educado, una gente linda, que siempre le daba a uno su lugar, su espacio. Y la otra, la queridísima Maite Perroni. Ay, qué linda criatura, me encantó trabajar con ella, fue una hermosa experiencia. Y después, ay, qué bien la pasamos la Maite. Y también estaba William Levy, también un hombre guapísimo, precioso. Qué lindo es el Levy. El Brad Pitt cubano, precioso muchacho. Y con el señor Ricardo Blume, bueno, pues ya había hecho Amor Real de Carla Estrada. Esa también fue una novela muy linda, con actores muy lindos también. Espérate, estaba Ernesto La Guardia, que me encantó trabajar con él, con Ernesto. Estaba Ana Berta Espín, que nos hicimos muy amigas. El señor Ricardo Blume, Adela Noriega, ay, bueno. Y así, mis adorados, pues estas son algunas de las experiencias. Ya me iré acordando de otras, les haré caso de sus sugerencias, se los agradezco muchísimo porque me ayudan de alguna manera a recordar. Tengo que buscar un currículum mío para ponerme a recordar qué era lo que estaba pasando en todo ese tiempo. Claro que a ustedes les interesan las novelas porque eso es lo que han visto, ¿no? Pero también he tenido experiencias, obviamente, de teatro que para mí fueron muy importantes, como esta, la de don Julián Soler, se llamaba La Mujer del Pelo Rojo, y muchas otras. He tenido la fortuna de estar en muchos de los medios y estoy muy agradecida de haber tenido esos trabajos tan hermosos, de haber trabajado con gente tan agradable, con tan buenos compañeros, pero ya les iré platicando, ya todo poco a poquito. Les agradezco que estén conmigo, les mando muchos besos y recuerden, mejor no juzgar. Es lo mejor para nosotros y para los demás. Que Dios los bendiga. Sean felices.